Secretario, ¿tenemos cuenta? Señor presidente, solamente informar que se contactó, según lo que se había acordado en la sesión anterior, a la señora Pupi Rojas, que ella es de la Asociación de Telefonía Móvil, que reúne a las industrias del sector. No pueden asistir hoy día, pero manifestaron que en una próxima sesión están absolutamente disponibles. Okay. Lo mismo que sucede con el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria y también igual situación sea respecto de la Asociación Chilena de Municipalidades, que están totalmente disponibles. Así que hoy día del proyecto habitacional Guacamayo 3 de Valdivia estamos esperando que lleguen las representantes y a su turno de la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos acompaña el jefe de gabinete de la Subsecretaría, señor José Huerta, y la abogada de la División Jurídica, señora Leslie Tapia. Bien. Eso es el presidente. Sí, senador. No, yo solamente quería que tomáramos el acuerdo de pedirle a la biblioteca que nos reuniera toda la información de la discusión sobre el precio de las viviendas. Han salido bastante buenos artículos hoy día que se han publicado acá, internacionales o nacionales, que están tratando de explicar más en serio qué está ocurriendo, porque la explicación que se da normalmente ligada al suelo, cosas de ese tipo, no da cuenta real del problema. Entonces yo pediría que se sistematizara, por lo menos lo que ha salido del debate sobre el tema. Hay un artículo muy bueno que salió, no sé si en sí, pero alguno de estos, bastante completo, entre otros. Yo le agregaría a propósito de la información de prensa también de estos 475 millones de dólares adicionales. Que esa es mi duda, por eso mejor que lo aclare el Ministerio de Vivienda. ¿Oficiaríamos también en esos dos sentidos, don Jorge, ya? Entonces, perdón, lo primero es pedirle a la BCN el tema de precio de la vivienda y después que aclare bien el tema de los 475 millones, ¿no es cierto? Si son aparte de los otros recursos ya. Perfecto. Hay informaciones muy generales, pero sí como un tema relevante. En el fondo que precise el ¿De destino, qué se trata ¿no es cierto? este anuncio de incremento? Porque habla de incremento de los fondos del sector vivienda, y se habla de empleo. Sí. ¿Ya? ¿Estamos? Perfecto. Daríamos así. Y aprovechando, le damos la bienvenida a la subsecretaría a través de su jefe de gabinete, don José Huerta, y su abogada, la señora Leslie Tapia, que teníamos particular interés, nos acompaña también el asesor del Ministerio de Urbanismo, Gonzalo Gacitúa, que se incorpora. Que se salvó justo para no responder la pregunta anterior. Sí, se salvó justo para la pregunta. Le mandamos a propósito, Gonzalo, un oficio al ministro para que nos explique estos anuncios de prensa de estos 475, entendemos que son 475 millones de dólares adicionales a los planes tradicionales del Ministerio. Estábamos pidiendo pormenorizadamente una información al tema de prensa, ¿ya? Y le vamos a ofrecer la palabra al jefe de gabinete para que nos ponga la visión respecto de esta iniciativa, de este proyecto que se inició recientemente de su tramitación. Así que, don José, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Senadores, buenos días. Primero, agradecer la invitación para la subsecretaría para poder trabajar con ustedes en este tema. Las excusas de la subsecretaria que está en un compromiso tomado con anterioridad y no pudo asistir el día de hoy. Nosotros la verdad es que hemos estudiado este proyecto en el tiempo que desde que nos comunicaron que estaba viendo este asunto acá, en un tiempo muy breve, y quisiéramos partir un poco relatando el por qué se legisló en esto en su minuto, solo para que refresquemos la memoria. La llamada ley de ductos, que es la que estamos modificando en este proyecto de ley, se dictó a propósito de una situación fáctica que se da en general en el régimen de copropiedad inmobiliaria, cuando las obras que se realizaban en la copropiedad inmobiliaria contemplaban ductería para la instalación de sistemas de telecomunicaciones, y esa ductería terminaba siendo o bloqueada por un operador de telecomunicaciones para ser el único prestador de servicio en ese edificio, por ejemplo, o era parte de algún tipo de convenio o acuerdo entre la empresa que construía y la empresa de telecomunicaciones para que hubiesen intercambios económicos que beneficiaran a ambas partes. Por ejemplo, se da siempre el ejemplo que algunas operadoras pagaban la construcción de la piscina del condominio a cambio de ser quienes construían la ductería dentro del edificio y eran finalmente los que prestaban el servicio dentro del edificio, y eso se constituía finalmente en un monopolio para el usuario final, porque no había posibilidad de cambiarse a otro operador que tuviese, ya que no había acceso a la infraestructura en el edificio. Entonces la ley de ductos vino a tratar de resolver ese problema generando un régimen
nuevo, que tiene una serie de autorizaciones y procesos de cierta burocracia, pero que están destinados justamente a que haya publicidad para estos procesos de construcción, para que todos los operadores puedan concurrir a la construcción, a las obras que están realizando para la construcción del condominio, y así se garantice que por lo menos exista más de un operador para el usuario final en esos lugares. De esa ley se dictó un reglamento que nosotros sacamos el año 2018. Ahí iniciamos la fase de implementación de la ley, y obviamente, como todo proceso, ha requerido cierto grado de ajuste, cierto grado de trabajo, que de hecho algunas de estas situaciones las estamos ahora discutiendo en este proyecto de ley. Para eso yo voy a ceder la palabra a Leslie Tapia, que es abogada de la división jurídica, que manejan muchos de estos temas, para que nos pueda dar un poco una visión general de lo que nosotros hemos analizado el proyecto de ley, con la esperanza de poder colaborar siempre con la comisión para poder mejorar este proyecto y perfeccionarlo en el futuro cercano. Gracias, presidente. Señalar que, tal como señaló José Huerta, esta ley posteriormente tuvo la dictación de un reglamento, el reglamento 167, que entró en vigencia con fecha 3 de septiembre del año 2018. En este contexto, al parecer se produjo este inconveniente que es el objeto del presente proyecto, ya que se produjo un desfase entre los proyectos que estaban adjudicados con anterioridad a la dictación de este reglamento o la entrada en vigencia y los posteriores a ello. Por ello se produjo, los proyectos al estar adjudicados sin las especificaciones técnicas necesarias exigidas con posterioridad a la entrada en vigencia del reglamento, se produjo un déficit presupuestario, digamos. Lo que se puede entender acá es que existe un problema que es principalmente de presupuesto. Este es el principalmente objeto del inconveniente. Creemos que este déficit presupuestario principalmente es materia del MIMBU. Sin perjuicio de ello, por supuesto que señalamos toda nuestra disposición para trabajar en conjunto con las comisiones en conjunto con el MIMBU y con las comisiones. Entendemos que además, como ser una situación puntual que no va a afectar al futuro, ya que afectaría a solamente a esta determinada cantidad de proyectos que quedaron como en esta situación intermedia, digamos, entre la adjudicación del proyecto y esta nueva entrada en vigencia de las nuevas obligaciones que contempla el reglamento 167. Nosotros compartimos completamente el objeto del proyecto, que en el fondo creemos que es inconcebible que este tipo de aumento en los costos de edificación puedan ser traspasados a los beneficiarios de ninguna forma. Ya deberá ser resuelto vía, digamos, diseño del proyecto, ser de cargo de la empresa o vía MIMBU, digamos, pero de ninguna forma puede ser de cargo de los beneficiarios. Por último, tampoco puede ser posible de que no se cumplan con estas especificaciones, considerando de que no podría existir una diferencia entre proyectos que sí cuenten con estas instalaciones de telecomunicaciones y proyectos que no cuenten con estas instalaciones de telecomunicaciones, digamos, ya que estas instalaciones de telecomunicaciones permiten a los beneficiarios optar por distintos proveedores de telecomunicaciones y de esta forma terminar con el monopolio que existía anteriormente previo a la dictación de la ley y el reglamento, digamos. Considerando además la importancia que tienen las telecomunicaciones en este momento, no parece un hecho baladí, digamos, que estos proyectos no cumplan con estas especificaciones técnicas. Bueno, para finalizar, reiterar nuestra voluntad de trabajar en conjunto con la comisión. Okay. Una sola consulta general nomás respecto del proyecto en general. O sea, ustedes le ven piso al desarrollo de esta iniciativa, ¿no es cierto?, que busca resolver precisamente esos casos pendientes que quedaron. ¿Ven una buena idea respecto de avanzar en esa temática para resolver este problema? Que efectivamente muchos propietarios se encuentran con la obligación de recurrir a un solo prestador, porque así acontece hoy día en la práctica. Sí, por supuesto. Y bien, creemos que esa es la vía, digamos. Perfecto. Senadores, ¿alguna consulta? A mí me gustaría saber en la realidad qué está ocurriendo. Una cosa es la norma y otra cosa es la práctica misma. Primero, respecto al pasado, porque hay compañías que tendieron redes de distintas maneras y no se hacen cargo de ellas, dejan de usarla y la dejan botada. ¿Hay alguna norma que los obligue a hacerse cargo de sus propias redes o no? Lo segundo,
hay contratos que tienen a veces las copropiedades con una compañía. ¿Cuál es la relación entre esta ley y el contrato? ¿Qué es lo que manda en este caso? Porque el contrato es una cuestión privada que la establece entre los copropietarios y la empresa. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Y en tercer lugar, y probablemente esto se discutió, yo no lo recuerdo, el ducto mismo, ¿quién tiene la obligación? Porque en otro tipo o sea, yo contaba el caso de la Municipalidad de Providencia, que hace muchos años tiene la política de cualquier intervención en el espacio público, le ofrece a todos los proveedores de servicios, le dice, vengan aquí en tal periodo, en tal mes, pero tienen que pagarme, ¿no es cierto? Toda la obra. Acá, ¿qué es lo que ocurre? O sea, ¿por qué esto no quedó con cargo a las empresas también? O sea, ¿por qué no tienen que pagar una cierta tarifa por usar el ducto como una forma de financiar la inversión? No veo por qué necesariamente lo tienen que hacer. Y lo último, aquí, sobre todo en los condominios de vivienda social, hay un gran abuso de las compañías. O sea, no toman en cuenta ni a su directiva, intervienen. Yo no sé quisiera saber si están cumpliendo la ley de ducto en este momento, ellos cuando no la hay y ellos llegan a ofrecer sus servicios. ¿Qué papel están asumiendo las compañías? Pongo un ejemplo de otro campo, el tema del gas. Usted sabe que en las copropiedades no puede haber balones de gas, está prohibido por ley. Pero se usa en todos lados porque no hay Metrogas. Y Metrogas no entra porque no le es rentable. Y las leyes en todo le ponemos, estoy poniendo un ejemplo asociado a esto. Hay una costumbre, sobre todo en vivienda social, de pasar por encima de cualquier capacidad de negociación de los propios vecinos. Entonces me gustaría saber qué está ocurriendo en la realidad primero y después si esto se está resolviendo de alguna manera y de qué manera. Presidente, para tratar de aportar con algunas ideas por su intermedio a las preguntas del senador Monte, hay varios regímenes aplicables que también se hizo cargo de la ley de ducto, el régimen que fue un proceso complejo de legislar porque existe obviamente el problema de retroactividad de la ley cuando uno dicta una nueva normativa respecto de los edificios que ya son stock, por decirlo así, que ya se construyeron y tienen cierto tipo de instalaciones que se hicieron con cierto tipo de acuerdos. Y en general existía, antes de la ley de ducto, una serie de normas y procesos que ya se habían generado para eliminar esta exclusividad que existía en el cuarto milla final del usuario. Y la ley lo que hizo fue que dio nuevamente potestades a la Asamblea Extraordinaria de Copropietarios también para poder hacer las obras necesarias que se requirieran en esos edificios y condominios que tenían un solo operador para poder garantizar que al menos existiese otro. Entonces, en ese sentido, la comunidad tenía que hacerse cargo de esas obras para destrabar el ducto, volver a construir o hacer todo tipo de intervenciones que fuesen necesarias para poder garantizar o ponerle fin a ese monopolio que existía en esos lugares. Respecto a qué es lo que pasa con el mantenimiento del ducto, también hay un régimen recogido en el reglamento incluso hay hasta un manual de buenas prácticas que existía en la Subtel hasta hace un tiempo atrás respecto a qué tienen que hacer los operadores de telecomunicaciones cuando realizan trabajos dentro de los condominios, que es algo que se dice como una especie de buena práctica porque es bien difícil de fiscalizar, no es real poder pensar que existiese una fiscalización activa en cada uno de los condominios que existen en el país respecto de qué labores están haciendo las empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, está abierto también todos los canales que tiene el Estado para este tipo de cosas. En el caso de la Subtel hay un canal de reclamos que pueden generar los usuarios para que nosotros interactuemos con las compañías para resolver este tipo de problemas que son bien domésticos, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa con los cables que quedan tirados después de que un operador pone otro al lado o los que quedaron en desuso, como decía usted? Son cosas que se han ido tratando de resolver a través de la praxis, pero esto probablemente va a tomar varios años en poder estandarizarse finalmente cuando ya el nuevo estándar de construcción ya está aplicándose hoy día a los nuevos proyectos. Hemos detectado otro tipo de problemas pasando ya al tema de cómo se está aplicando la ley el día de hoy. De hecho, conversamos con el secretario hace un ratito antes de empezar la comisión, que existe otro proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Transporte, que viene a atacar un problema en particular, ya que la ley dice que se tiene que generar todo este proceso de certificaciones para la ley de ductos en la medida que el proyecto considere instalaciones de telecomunicaciones dentro del mismo proyecto. Y lo que están haciendo algunos constructores es decir, mire, la verdad es que yo no voy a considerar dentro de mi proyecto instalaciones de telecomunicaciones y por lo tanto no tengo que pasar por este flujo que me obliga la ley, pero finalmente igual lo construyen con conductería y no hay un proceso de fiscalización activa que se pueda hacer sobre esa obra.
Y ese proyecto justamente que estará iniciando su trámite en la Comisión de Transportes tiene como objetivo normalizar esto en la ley para que finalmente todos los... Porque no podemos impulsar como política pública la idea que existan copropiedades con sistemas de telecomunicaciones y otras que no. Habrán excepciones bien particulares que las hemos visto con el MIMBO, por ejemplo, lugares que se están construyendo en zonas muy aisladas, que a lo mejor no tienen el mismo sentido que tenga el mismo estándar que Santiago Centro, por decirlo de una forma, pero son cosas fronterizas, no son la regla general, y en este caso debiésemos atacar a normalizar la ley desde ese punto de vista. Como decía nuestra abogada, nosotros la intención de nosotros es poder acoplarnos con los equipos de ustedes, con los equipos de la Comisión y el MIMBU para ver qué salida le podemos dar a este asunto. Nosotros no tenemos la certeza plena de que colocando la frase que señala hoy día el proyecto de ley vamos a solucionar el problema. Nosotros creemos que tiene que haber, como por lo menos también detectamos de parte del MIMBU, tiene que haber algo presupuestario acompañado de esto, porque de otra forma no podemos suplementar esos proyectos que se iniciaron con un presupuesto X y cuyo permiso de edificación se pidió luego de la entrada de la vigencia del reglamento, que es el que impone estas nuevas obligaciones. Entonces, ese desfase, bueno, claramente parecemos estar todos de acuerdo en que las personas que habitan finalmente estos complejos habitacionales no son los que tienen que cubrir este costo, pero tenemos que ver cómo solucionar eso entre medio, y ahí nosotros no tenemos la solución clara todavía, por lo menos, señores senadores y señor presidente. Muchas gracias. Bien, pues, bueno, vamos a tener presente, nos quedan a nosotros todavía un par de audiencias respecto de este proyecto, nos interesa tener la opinión de algunos otros servicios, de otros actores vinculados también al tema, así que tenemos un tema, la voluntad y la disposición que expresan, nos parece muy bien, así que aprovechamos también de mandar un saludo a un amigo que nos manda a propósito, Joel Rosales, un saludo desde la zona sur. Navarro. ¿Ah? No, perdón, Monte. Es que chuta, me estoy confundiendo con tu último anuncio, Carlito. Tu último anuncio me ha dejado medio preocupado. Sí, medio turbulento. Oiga, yo le quiero, presidente, yo insistiría en que trataran ustedes de pensar cómo constituir esto no solo en un servicio, sino que también un derecho de los vecinos y una capacidad de entenderse con las empresas en otros términos. A mí no me convence que esto tenga que financiarlo necesariamente los vecinos. No me convence. Creo que podría ser la infraestructura, pero definitivamente no la mantención, ¿no? O sea, ahí hay que yo entiendo que en algunos lados lo hacen, o sea, no es general, por eso que quisiera ver si en la ley o en el reglamento está claramente establecido, porque esto se va dañando, los ductos se van dañando, no son, además cuando entra una nueva compañía, eso. Y lo segundo, una cosa, uno ve en lugares, por ejemplo, Bajo de Mena, que usted conoce bien. Bajo de Mena está con un problema serio, que no llega a todo esto. Y no tiene internet en muy malas condiciones, porque a las compañías consideran de que no les pagan, que no les respetan, etcétera. Entonces ahí se diseñó un sistema con el cerro La Ballena, creo que se llama, para hacerlo a través de una lluvia, o sea, otro sistema para llegar con internet a todas las casas. La compañía considera que eso cobra carísimo por hacer todo eso y no siente ninguna obligación de responder a la ciudad. O sea, estas compañías tienen que tener alguna obligación respecto a la ciudad. Eso es lo que yo quiero, que no le es independiente a su función. No es solo que yo enchufo. Hay determinadas realidades que deberían tener. Yo les sugiero que usted conoce ese caso bien, pensarlo a partir de ese ejemplo, porque esto parece que está ocurriendo en todos lados, en todo el país. Donde hay vivienda servio, cuesta mucho que lleguen estos servicios. O sea, porque no confían en que les van a pagar ni nada. Entonces deberíamos tener una responsabilidad mayor a lo mejor esta es la oportunidad de incorporar algo de eso, conversar con las compañías que vamos a invitarlos, ¿no es cierto? Sí, están considerados. Eso. Efectivamente. Están considerados. Señor Urresti. Gracias, presidente. Sí, la discusión que estamos dando claramente va dando distintas soluciones o opiniones, pero creo que el concepto de quienes firmamos este proyecto y lo presentamos, que además lo hemos suscrito como comisión, es precisamente por casos concretos. Yo siempre lo que digo, mire, se pueden dar 1000 realidades, pero hay situaciones que van repitiéndose. Y por eso, presidente, yo le quería pedir que las dirigentes de Guacamayo 3, que es un caso puntual, no teórico, es un caso que está en desarrollo, que en proporciones de mayor magnitud o menor magnitud, lo que a usted le pasa en Coyhaique, en Aysén, en Padre Las Casas, en cualquier localidad Bajos de Mena,
sectores que nosotros representamos. Entonces, por eso, cuando yo redactamos esta ley, fue precisamente por un compromiso que hicimos con la Asamblea, porque además de todas las necesidades de lo que constituye un comité de vivienda, vino adicionalmente situación del ducto. Entonces veíamos que tiene que haber una iniciativa legal. No solo es la buena voluntad, mire, si a veces hay empresas buenas personas o que te cablean o que te dan un servicio, pero no pueden este tipo de derechos de acceso a Internet, que hoy día es universal, que no tiene Internet, los chicos no hacen clases, no pueden hacer las tareas, los adultos mayores no se comunican. Es que sea una norma. Entonces, por eso saludar, bueno, Hilda, que ella presenta a todos sus invitados, presidente, pero a mí me gustaría que escucharan una situación, porque es en un proceso, es en la construcción, es en la formulación del proyecto, cómo esto te termina impidiendo un buen funcionamiento, te termina afectando incluso la calidad de la vivienda, en definitiva de dónde sacamos plata, reducimos los metros cuadrados, bueno, lo que conversábamos. Bien. Eso, presidente, gracias también por poder recibir a los dirigentes. Bien, senador, le damos la bienvenida al proyecto Guacamayo 3 de Valdivia, sé que vinieron de bastante lejos, está con nosotros la señora Hilda Gómez, bienvenida, la señora Priscila Barriento, bienvenida, Daisy Silva, bienvenida, y don Gema Carrasco, bienvenida. Tienes la palabra y el senador Urresti les va a orientar para prender el micrófono identificarse por favor para el efecto del registro y los archivos. ¿Ya? Bueno, buenos días, señor presidente, senador David Sandoval. Mi nombre es Hilda Gómez, vocera del proyecto Guacamayo 3 de la región de Los Ríos, comuna de Valdivia. Es el proyecto más grande y emblemático que está en estos momentos en la región. Somos 600 familias. ¿Ya? A través de usted saludamos a las senadoras y senadores presentes. Saludamos de manera especial al representante de la región de Los Ríos, senador Alfonso Urresti, uno de los autores del proyecto de la ley que va en línea de corregir el proyecto de ley del ducto. Nuestro proyecto habitacional Guacamayo 3 es el más grande de la región de Los Ríos. Acoge 600 familias entre casas y departamentos. Lo componen 14 comités de vivienda. Los Arrayanes, Proyecto de Familia, Flor de Loto, Doctor Carlos Lorca, Nueva Ecuador, Mirando hacia el Futuro, Fuerza y Esperanza, Feria Fluvial, Guasalafquem, Las Flores de San Pablo, Allegado de Villangachilla, Avanzando por un Sueño, Fuerza Joven y Caucao. Desde el año 2018 que estamos formados como proyecto habitacional Guacamayo 3 y tenemos comités que llevan 15 años luchando por el sueño de la casa propia. Durante este inicio de año y finales del año pasado, desgraciadamente sufrimos la pérdida de un socio de la etapa 1, de una socia de la etapa 1 y ahora hace poquito de un socio de la etapa 4, ¿ya? Los cuales no alcanzarán a haber realizado su sueño de la vivienda propia. Nos hemos estado ajenos a problemas que nada tienen que ver con el compromiso de la familia, el trabajo de sus dirigentes y nuestros esfuerzos diarios por sacar nuestras viviendas. Nos hemos encontrado con terrenos que fue adjudicado para nuestro comité en febrero del 2018 por Serviu, región de Los Ríos, y que aún se sigue trabajando nuevos loteos por el catastro de humedales realizado el año pasado por el municipio de Valdivia, finalizado en agosto del 2019. El cual nos conllevó a tener problemas con el polígono y hacer reducción del terreno para poder trabajar mejor, ¿ya? Ya que esto ha significado hacer un nuevo estudio de ingeniería, además de calidad de suelo, que no nos ha permitido avanzar de acuerdo a lo programado. Además, sufrimos un importante receso en los avances de producto del cambio de administración de gobierno, por lo que en total llevamos contado 1 año y medio de retraso en todo lo que esto implica para nuestras familias. Reconocemos el apoyo de todas las autoridades de la región de Los Ríos, de la anterior y de la actual administración, pero la espera es un peso que nosotras cargamos sobre nuestras espaldas y que a veces es muy difícil explicar a las familias que tenemos detrás de nosotras. El último contratiempo fue la ley del ducto, que es el motivo por el cual estamos acá hoy día exponiendo ante ustedes. Pero en nuestro caso,
Entendemos el espíritu de la ley, que es un claro beneficio, ya que las familias podrán elegir la empresa de telefonía e Internet para su hogar libremente, de acuerdo a su conveniencia y a sus posibilidades. Pero en nuestro caso, esta ley significa un nuevo tropiezo, porque lógicamente alguien debe pagar estas instalaciones a nuestras viviendas sociales. Pero a nuestro entender, esta ley entra en vigencia cuando nuestro proyecto había partido, porque esta ley entró en vigencia en septiembre del año 18, ¿cierto? Tuvo un receso y se activó definitivamente y entró en vigencia en el año 2018 y nuestro proyecto ya estaba siendo ejecutado, estaba siendo realizado. Por lo tanto, los recursos no están contemplados para la implementación de la ley de corrientes débiles y a la fecha nadie se ha hecho responsable de estos costos. Señor presidente, nosotros nos preguntamos cuál es el aporte de las empresas de telecomunicaciones, puesto que son ellas las que lucrarán con su negocio de por vida. Señor presidente, aquí el problema es que se cambió la norma, pero ese cambio no trajo aparejado más recursos económicos para su implementación. Es por esto que hoy día estamos en riesgo de que nos ocurra lo mismo que ocurrió en la Municipalidad de Nacimiento, donde la empresa patrocinante presentó el proyecto sin la implementación de esta ley, por lo que el municipio les negó el permiso de edificación. Señor presidente, tampoco es una solución que la empresa constructora coloque los recursos adicionales, porque corremos incluso el riesgo que abandonen el proyecto por no ser financieramente rentable para ellos, o en sus efectos se reduzca el metraje de las viviendas, que según sabemos es algo que ya está sucediendo en proyectos habitacionales sociales en el norte de Chile. No solo estamos pensando en nuestro proyecto habitacional, sino en futuros proyectos de viviendas sociales, que de seguro se van a encontrar con esta misma problemática. Se me pegó la hojita. Entonces, cabe preguntarse, ¿son las familias las que tenemos que pagar el costo de la implementación de la ley teniendo que conformarnos con viviendas más pequeñas? Hemos leído punto a punto esta ley y vemos con asombro que en ninguna parte salen mencionadas las viviendas sociales, como si no existieran o no utilizaran los servicios de Internet y telefonía. Y vemos además que estas empresas tampoco salen mencionadas y menos su aporte hacia las viviendas sociales, como ya mencionamos anteriormente, para el desarrollar su negocio privado. Entonces, también cabe preguntarnos, ¿por qué el Ministerio de Vivienda tendría que implementar un sistema para que un privado haga su negocio? En definitiva, el Ministerio de Vivienda debería considerar un delta adicional al subsidio para la implementación de la ley del ducto en nuestras viviendas sociales. Por nuestra parte, el retraso del proyecto ha significado a nuestras familias seguir pagando arriendo que no tenían contemplado, seguir viviendo de allegados en condiciones de hacinamiento algunos, con todo lo que esto significa, y en la mayoría de los casos siendo todas familias vulnerables. Vemos a los jefes y jefas de hogar sin trabajo por la situación de crisis social que atraviesa nuestro país actualmente. Estimadas autoridades, gracias por la oportunidad que se nos dio de venir a exponer la situación que hoy en día nos aqueja. No fue fácil ponernos de acuerdo para venir hoy en día en representación de las familias, como tampoco es fácil para quienes estamos aquí haber dejado nuestros hogares una vez más por sacar adelante nuestros comités. Pero sabemos que el objetivo es grande, lo más importante para cualquier familia es su casa, su hogar. Nos vamos contentas por haber sido escuchadas y atendidas en nuestro problema, pero sobre todo nos vamos esperanzadas de que a partir de esta instancia ya no tendremos que pensar de dónde sacaremos recursos extra que no tenemos por una iniciativa de ley que se hizo en buena fe, pero hoy día nos pone un nuevo tropiezo. Esperamos que todos los años y espera y esfuerzo y este nuevo año nos lleve al fin a dar pasos firmes hacia la casa propia. Señor presidente, agradecemos esta oportunidad a través suyo a todas las senadoras y senadores presentes. Muchas gracias. No, al contrario, señora Hilda, para nosotros es un gusto, un placer tenerlos acá, recibirlos acá. Hemos recibido diferentes organizaciones con diferentes temáticas vinculadas a esas tramitaciones legislativas y que afectan al final del día la calidad de vida de la gente. Así que aquí está en la mesa también el propio Ministerio de Vivienda a través de nuestro asesor Gonzalo Gacitúa, que habrá tomado debida nota de todo el planteamiento que usted
han hecho y que seguramente también nosotros haremos la acción oficiosa, ¿verdad?, para requerir respuesta al requerimiento. Está aquí también la gente de la Subtel, que precisamente antes que ustedes expusieron sobre los alcances de este mismo tema, así que están en la mesa quienes pueden dar evidentemente algunas luces respecto de esta inquietud válida, por cierto, de un tema que hoy día a día se hace cada vez más una necesidad que un lujo. Sí, la verdad las cosas que sí. Así es que entendemos el sentido, el valor que tiene en muchos sentidos. Senador Durresti. Sí, agradecer la exposición. Es claro el motivo. Y aquí, presidente, preguntar por su intermedio al Ministerio de Vivienda. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿O cómo se puede trabajar? En Valdivia, como muy bien señalaba la vocera, la señora Hilda, nosotros no solo tenemos problemas de la ley del ducto. La calidad del suelo en Valdivia siempre requiere gastos adicionales, calicatas y estudios de suelo, porque son suelos inestables, son suelos de humedales. Tenemos una ley, por un lado hemos avanzado en la ley de humedales, que en Valdivia todos protegen, y en Chile hoy día vamos a tener en 2 días más la ley de los humedales, pero los humedales están presentes en todas partes, entonces se va reduciendo el polígono de donde se iba a utilizar. Hubo hallazgos arqueológicos. A mayor abundamiento también han habido hallazgos arqueológicos que paralizan las obras. Entonces, específicamente en el ducto, nosotros creemos que a través de la ley, que la votamos la semana pasada en general, se permite tener una normativa que no evite el tener que estar negociando directamente con empresa. Porque eso al final le resta valor de negociación al comité, y el comité de vivienda lo que quiere es una casa, lo que quiere es un departamento, no va a estar negociando el ducto, no va a estar negociando, y así como es obligación colocar luz pública, el pavimentado de la calle, diga las calles, que son normas ya, incluso el equipamiento comunitario, ya que ya está. Servicios básicos esenciales, la conexión del agua, la sanitaria tiene que darle y ahí también vemos los radios operacionales, pero son cosas básicas. Creemos que no está vinculado necesariamente con la ley del ducto. Entonces, claro, si sobrara la plata, se paga y se hace el ducto de manera privada, pero cuando veíamos con la entidad patrocinante, ¿de dónde sacamos esa plata? Hay subsidios regionales. Entonces, insisto, yo creo que es muy importante. David, presidente, usted ha peleado, el senador Sandoval, senador por Aysén, ahí hay unos temas en materia de aislamiento térmico, ustedes tienen unos temas particulares, tienen el tema del gas también, que es otro tema, la leña. Entonces, hay particularidades. Yo creo, presidente, que con lo que avanzamos en la ley, al establecerlo por ley, nosotros rompemos la incertidumbre, despejamos la incertidumbre en los distintos comités. Las empresas mejorarán su función, su atención, competirán entre ellas, pero tú no cargas sobre la comunidad estos costos y sobre todo esta incertidumbre, porque esto a nosotros nos va a retrasar, además de lo que decía la vocera, la cantidad de inconvenientes que han habido, nos va a retrasar otros tantos meses, y genera incertidumbre, y genera costo, y genera, claro, la solución al final dice, comámonos 3 metros de la casa. No hagamos la cocina, hagámosla más chica, hagamos la escalera, no sé de qué manera. Y esa no es la solución, porque al final tú quieres un estándar de casa, y una buena casa te asegura calidad de vida, mejor mantención, y, insisto, el ducto ya no, todos estos servicios no son para pasarlo bien, para disfrutar, son servicios básicos. Está comprobado, termino con esto a propósito de telecomunicaciones. No hay casa donde los niños hoy día bajo 18 años no tengan acceso por necesidad de tareas, no de comunicación, de tareas que tienen que bajar sus programas, que tienen que bajar información. Eso lo verificamos con educación. Las notas de los colegios, toda la comunicación que tenemos nosotros como apoderados. Aprieta ahí para que queden. Todos los trámites que nosotros generamos en los colegios, tanto certificado de nota, saber las pruebas que les corresponden a los niños cuando son de básica e incluso de la media, todo es vía internet. Los mismos chicos en la universidad, todo es vía internet. Mandan por ejemplo, mi hija, sin ir más lejos, ella tuvo que enviar su tesis vía internet, porque con el estallido social se cerraron las universidades. Entonces fue necesario eso.
Entonces ya no es un lujo, como menciona usted, señor presidente, sino que es una de las necesidades básicas. A lo mejor puede ser que la telefonía de red de casa no se utilice tanto, pero sí lo que es Internet es algo básico, tanto como la luz y el agua. Totalmente de acuerdo con usted. Y además, la tecnología y los servicios y las mismas empresas incluso cada vez van poniendo cada vez más exigencias de conexión a través del sistema de redes más que ninguna otra cosa. El otro día, a propósito de lo mismo, un adulto mayor me decía, David, ¿qué hago yo? Me dijo, ya no existe en mi ciudad oficina de ventas de pasaje aéreo. ¿Ah? Y tengo que recurrir a este sistema, ¿no? Entonces vamos en una dirección que efectivamente se tiene que transformar esto en un servicio esencial como la conexión del alcantarillado, el agua potable o la electricidad en una casa, el tema de Internet. Pero le demos la palabra a Gonzalo en primer lugar del Ministerio y a continuación al jefe de gabinete de la Subtel. Gonzalo. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio también agradecer a las dirigentes y a los funcionarios de Subtel por su exposición. Yo tomé debida nota de lo que fue diciendo. Respecto a lo que señala el senador, bueno, efectivamente es pertinente que la ley establezca este tipo de principios de que no sean, de que el mejoramiento de un estándar o el cumplimiento de una normativa no sea con cargo a otros beneficios que tenga que tener la ley. O sea, si ustedes ya tenían un proyecto diseñado con determinados metros, etcétera, que eso se vea afectado por el cumplimiento de una normativa, no debiera ser lo que ocurra, sino que debiera buscarse un mecanismo para que eso no termine así y se pueda resolver el cumplimiento normativo. No, como decía el representante de Subtel, tampoco es una vía el eximir del cumplimiento de algo que la ley ya contempló que es necesario. Se ha mencionado bastante esto de la necesidad del acceso a Internet, de acortar la brecha digital, que se llama, no sé si estaré ocupando bien el concepto, pero finalmente eso es muy relevante y hay que ponerlo en la misma categoría de otros servicios por la importancia que tiene. En términos específicos de este tema, quizás es pertinente que mantengamos contacto para que yo no soy quien como asesor legislativo puede resolver un caso específico, pero sí puedo canalizar a través de el Servio de la región, solicitarle a ellos un informe respecto al proyecto específico, respecto de qué implica esta exigencia para esta etapa del proyecto, cómo debiera resolverse, ver bien en qué etapa o estado del proyecto está. Esto se saltó al momento de solicitar el permiso de edificación, fue un requerimiento de la dirección de obra, ver ese tipo de detalles para ver cuál es la solución más adecuada y como les digo, yo necesito para eso probablemente pedir informe a la Seremi, al Servio, para tener una idea más acabada del detalle del proyecto, pero entiendo, no sé si esta etapa u otra, pero ya ha pasado que hay que revisar lo inicialmente aprobado precisamente porque surgen cosas en el desarrollo del proyecto relacionadas con la ingeniería, con el terreno y las redes de telecomunicaciones. Hay que darle la importancia que tiene y ver la solución y quizás ahí mantener contacto con el Senado para poder ver bien cómo tratar en específico, sin perjuicio de lo que sigamos discutiendo en el proyecto. Eso. Perfecto. El proyecto, la intención es precisamente lo que quieren los beneficiarios, ¿verdad? Que esto no bajo ninguna circunstancia termine siendo de cargo, ¿verdad?, de los beneficiarios. Alguien tiene que hacerse parte de esta necesidad. Señor Monte. No, yo creo que además de resolver estos problemas de operativo, etcétera, hay un problema de derecho aquí que hay que constituir bien, porque en el mundo entero Internet está transformándose en un derecho, el acceso a las redes. E incluso en Chile hay algunos municipios que se están preocupando de instalar redes, o sea, no individuales, sino que es una tecnología que yo desconozco, pero para todo el barrio, para todo el sector, y que no requiere una instalación individual ni en un bloque ni en cada parte. Iluminación, tiene y yo creo que tenemos que propender a eso, por eso se lo planteo, no sé qué están pensando, qué están conversando con las compañías, o sea, cómo ellos pueden aportar, porque si algo debiera tener subsidio público, es eso, o sea, cubrir áreas completas. Yo pondría claramente la prioridad en vivienda social y particularmente en condominio, en departamento de vivienda social, porque ahí es donde se ha provocado un problema bastante serio. Entonces me gustaría, presidente, cuando vengan las compañías, que nos hagan su reflexión, su visión al respecto de esto. O sea, los condominios en el pasado tuvieron, que era público, era responsabilidad de la empresa, en definitiva, todas las instalaciones interiores. En algún momento cambió la ley que dijeron no. Todo lo que es aguas servidas, por ejemplo, todo lo que es la red de aguas servidas, antes era completa la responsabilidad de la compañía. De repente se dijo no, hasta la entrada.
¿ya? Y ahora hay un convenio, en fin, permite hacer ciertas cosas más allá. Y la red había que mantenerla. Ahora tenemos hartos problemas en los condominios porque se rompe la tapa, en fin, hay el diámetro muy angosto, distintas cosas. Entonces, yo creo que hay que abrir una conversación con las empresas que ellas tienen más responsabilidad también en esto, que no es solo ver cómo, no es vender un producto cualquiera, es un servicio básico y por lo tanto tiene una responsabilidad distinta. A mí no me gusta la idea de cargarle todo esto al subsidio, ¿eh? O sea, me parece que aquí debe haber un aporte de la empresa, por lo menos a la mantención, si no es también a la instalación. Yo creo que no tiene mucho sentido que el Estado se siga haciendo cargo de esto sin que quienes... Hay que incorporarlo como un costo también de la operación de ese negocio. Eso es lo que estoy tratando de decir. Eso, presidente. Sí, no sé. Más de los dirigentes, antes de ofrecerle la palabra a la subtel, ¿tiene algo más que decir o la señora Hilda graficó lo que tenían que comunicarnos? ¿No? Quedó claro con lo que la señora Hilda la interpreta cabalmente. Sí, muy bien, muy bien. Don José. Presidente, primero reiterar que creo que tenemos un acuerdo súper amplio acá en la mesa y que este es un tema que se tiene que solucionar y que más o menos está la cancha abierta para poder hacerlo. Respecto de, ahí tenemos que trabajar un poco con el MIMBU para saber cuántos de estos casos existen hoy, porque justamente lo que nosotros identificamos es que hay un traslape, que lo mencionábamos al principio, entre estos proyectos que se adjudicaron con cierto presupuesto y... Exacto. Como decía la señora, justamente el reglamento empezó a crear esta obligación a partir de septiembre del 2018 y ahí probablemente el proyecto de ella se adjudicó antes de esa fecha y después se pidió el permiso de edificación después de septiembre. Entonces, sí, pero justamente ahí uno tendría que empezar a interpretar si es que qué régimen es aplicable para ese caso en específico. Entonces sería bueno poder identificar cuántos casos hay en el país con esta materia. Nosotros no creemos que sea la regla general, pero sí hay que atenderlo, por supuesto, de todas maneras. Lo segundo es decir que el Estado tomó una decisión cuando legisló con el tema de la ley de ductos, que es que no pueden haber viviendas de primera y segunda categoría en temas de acceso a las redes de telecomunicaciones. Por eso tampoco se distingue en la ley qué es lo que pasa con los condominios sociales respecto de los condominios privados que se puedan construir con otro nivel de presupuesto. Pues justamente se estima que las personas tienen derecho a poder escoger qué operador de telecomunicaciones van a tener, o por lo menos tener uno. En algunos casos ni siquiera se podía tener uno, cuando no, y como decía el senador Montes, justamente todavía hay zonas del Santiago del primer mundo que no tienen acceso a servicios de internet por cable o cosas que nosotros que estamos en una situación más de privilegio sí tenemos. Precisamente eso, el Estado también está trabajando por varios caminos al mismo tiempo para poder dar soluciones a ese tipo de temas, pero en particular para el tema de los servicios, por decirlo así, cableados, se tomó una determinación en su minuto de legislar y tener un régimen para poder hacer que todo tipo de construcciones tenga un estándar claro de qué tipo de infraestructura tiene que contar para poder permitir que exista más de un operador de telecomunicaciones y eso produzca competencia y beneficio para las personas en las bajas de precios, toda la teoría económica alrededor de la competencia. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que, también como decía el senador Durresti, por su intermedio, presidente, tenemos que buscar una mecánica en la ley que nos permita a lo mejor solucionar estos casos de traslape, que podemos aprovechar este proyecto para hacerlo, sin perjuicio, como decía nuestro colega del MIMBU, que cosas que se pueden abordar por medio de la gestión de los servicios, para poder solucionar estos casos lo antes posible. Como decía, volvemos a repetir nuestro interés de trabajar con ustedes en todo lo que se nos requiera y seguimos estando disponibles para toda la discusión. Gracias, bien, presidente. Lo que les vamos a pedir, evidentemente al MIMBU y a Subtel en este caso en particular que están acá, ¿verdad? Que pudiéramos tomar las referencias directas de este caso en particular, que son, como bien señalabas tú, José, son los casos de frontera que están entre la dictación de la ley, entre la dictación del reglamento y quedaron entre medio, ¿no?, con esta situación, y que más que nada pues sea lo más probable la punta del iceberg de una realidad que afecta a otros tantos sectores. Yo les pediría, ¿no es cierto, Gonzalo, tú que estás del ministerio, que hagas los requerimientos a la brevedad posible, ¿no es cierto?, a nivel del sector regional, para el cómo, cuándo, en definitiva, cómo resolverlo. O sea, al final, cómo resolver el problema, y la Subtel, ¿verdad?, se allana a eso. Yo les sugiero adicionalmente, independiente de esa voluntad que puedan terminar los servicios directos hoy día, en enfrentar ese tema, nosotros nos hagamos cargo de las mismas acciones de oficio, de estar atentos al proceso. Haremos las consultas pertinentes, pero les pediría a ustedes, más que nada por la premura, por la situación,
de que pudieran hacer frente al seguimiento a la brevedad posible. Aquí están los dirigentes, tomen los contactos con ellos, ¿verdad?, para objeto de que podamos hacerle el seguimiento y que ellos vinieron de tan lejos buscando alguna respuesta, buscando alguna solución. Por eso vinieron desde Valdivia para acá y son 600 familias que van a estar esperando también la eficiencia de la tramitación que hagamos a partir de este planteamiento que nos hacen ellos. Senador Urresti. Presidente, agradeciendo la comprensión, yo me permitiría sugerir dos cosas operativas, que pudiéramos enviar un oficio como comisión al ministro de Vivienda explicando la situación, explicando además que estamos en trámite de una moción legislativa para, por ley, modificar esta situación y poder pedir comprensión, particularmente, como usted dice, punta del iceberg de este comité, que seguramente es extendido para alguien. Y ahí es bueno con el asesor de vivienda que le hagan un seguimiento, porque si no esto se te va a ir acumulando. Entonces estos comités se van a retrasar o van a terminar con una situación de mejora que tarde o temprano va a rebotar nuevamente en el ministerio porque va a haber que pedir un subsidio de ampliación. Se veían algunas fórmulas de subsidios complementarios para poder abordar esta situación. Y si uno lo acote, uno dice son 1.500, son 2.500 subsidios en Chile, tú dices ya, bueno, lo acotamos y se busca un procedimiento. Entonces, eso, presidente, si pudiéramos enviar un oficio a propósito de esta situación, sí, alertando la situación, alertando también al ministro que estamos en una moción legislativa. En segundo lugar, el contactado ayer con el equipo del ministerio va a estar en la región, vamos a hacer una conversación, pero este es un tema global, no es para este comité, es un tema para... La punta del iceberg. Claro, lo que dices tú, esta situación fronteriza, sí, que nos quedó entre... Y sobre todo, cómo lo vamos a superar a futuro. Y por eso creo que es bueno que tengamos esta ley, porque ya no es una situación de una comuna u otra, o de un comité que fue más movido, que fue más gestionó mejor con el Servio, o con la entidad patrocinante logró resolvérselo, sino que no tengamos la incertidumbre. Insisto, un comité que es el más grande de una región, que está con esta situación, ¿qué queda para el que se produce en una pequeña localidad de una comuna chica? No lo van a resolver. Entonces, sí, anticipemos eso y, no, correcto, y estando de acuerdo en el fondo, okay, con ese oficio yo creo que podemos... Okay. Además que hay que señalar que, sí, si vino tan lejos, pues por supuesto, se identifica con su nombre. Soy dirigente del Guacamayo 3, mi nombre es Daisy Silva. Quiero hacer una acotación, ya que, como indican, nosotros llevamos 1 año y medio de retraso ya en el proyecto Guacamayo 3. Esto ha significado 15 modificaciones en nuestro proyecto. ¿20? Ya, vamos en la 20. Imagínese. Chuta, me había quedado en la 15. Son 20 ya modificaciones y con este programa, la ley del ducto, si se nos incorpora los gastos a nosotros, sería una nueva... modificación al proyecto, que sería achicarnos las casas, los departamentos, y sería ya nuevamente, sí, un retraso para las familias. Sí. Y aparte la constructora no es un gasto adicional para ellos, igual hacer todo nuevamente, porque nosotros cada vez se nos ha ido presentando nuevas trabas en el proyecto, con el mismo tema de los humedales, que han tenido que correr departamentos, donde estaban las casas, los departamentos. Todo este tema igual es complejo para todas las familias, ya que el, sí, tema de vivienda social ya ha sido una demora significante para nosotros. No, sin duda. Sin duda, entendemos, Daisy, la inquietud, valoramos la presentación de usted. Y bien lo que dice el senador Urresti, ¿verdad? Le vamos a pedir al Ejecutivo Gonzalo particularmente, ¿no es cierto?, la máxima celeridad. Nosotros vamos a complementar, como dice el senador, con nuestra acción oficiosa, pero eso puede ser más lento del proceso que a lo mejor una acción más directa, que se pudiera enfrentar el problema de fondo para ver cómo darle al final de cuentas una salida. Sí, se oficiaría. ¿Te ha acordado eso, los oficios pertinentes y los requerimientos a la situación? Senador Monte. No, yo una cosa. Yo estoy de acuerdo en resolver esta situación y alguna transición, pero lo que a mí me parece que hay que abrir una discusión es conceptual, de derechos. Aquí es muy importante que esta termine siendo un derecho de ciudad y por lo tanto tienen responsabilidad de distintos actores. No vamos a traducir todo esto en subsidios, que el gran problema con el agua servida. ¿Quién se hace cargo de la mantención de las redes?
Eso originalmente tuvo y de repente se trasladó al otro lado. 34.000 pesos cobran hoy día por cada visita, solamente para ver los problemas de los alcantarillados. Entonces, aquí se requiere repensar esto, porque sobre todo esta compañía que tiene un negocio directo que depende del... Sí, son muy pocas. Entonces, aquí hay que buscar una corresponsabilidad, al menos en la mantención. Al menos en la mantención. ¿Va a tocar a la mantención después también? Sí. Sí, yo perdón, senador, yo agregaría a la subter, ¿verdad?, de que el proyecto que se hace menciona, que se está tramitando acá, establece básicamente de que en ningún caso, ¿verdad?, estos costos deben ser cargados al beneficiario. Yo creo que, como bien dice el senador Monte, como comentábamos, lo ha comentado también el senador Urresti en algún minuto, esto ya es casi con natural una construcción, así como el alcantarillado, la agua potable, la electricidad. Estos servicios complementarios, independiente que la tecnología el día de mañana diga que ya no es necesario instalar ductos, ni cables, ni ninguna cosa, y va a haber otro sistema de recepción que no va a requerir infraestructura. Pero debería ser planteado así, porque efectivamente los requerimientos, las demandas, los servicios públicos van mucho en línea de registro civil nomás. ¿Ya? Ustedes quieren algún certificado, ya no tienen que ir a la oficina, lo hace directamente, pero la gente no está teniendo acceso. Por eso a lo mejor debería explorarse, porque este proyecto lo único lo que hace es solamente señalar, ¿verdad?, que el costo de esto no debe ser de cargo del beneficiario, cosa que en realidad lo ideal sería que esto fuera parte, dentro del marco de la propia ley, de parte de las redes de servicios propios de una vivienda hoy en día, así como el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, deberían estar también contemplados. Y eso ya es materia de iniciativa legal del Ejecutivo, si quieren avanzar en una propuesta más poniéndose a tono, además también con las exigencias del mundo moderno. Y tampoco necesariamente tiene que ser un subsidio a la empresa, ¿no? Yo creo que hay que conversar eso, ¿no? ¿En qué condiciones sí, en qué condiciones no? Y yo me acuerdo, además a propósito del tema de la aplicación de los subsidios, que muchas veces las familias empezaban a priorizar su propia construcción, ¿verdad? Entonces empezaban a decir, mire, no me haga estas terminaciones para que hagamos un poquito más de metros cuadrados, en algún minuto incluso no me pavimente las calles, hágame, ¿no es cierto?, una acera. Se bajan y se empezaban a bajarse los estándares para que la gente tratara de tener incluso más, habían viviendas que se entregaban incluso sin terminaciones. La gente la tenía que entregar a empezar a hacerle. Eso no es lógico. Y hoy día, afortunadamente, se ha avanzado en esa tarea. Esto, confío, Gonzalo, en tu capacidad ejecutiva que nos ha demostrado para los dirigentes de parte del mismo, que vamos a buscarle una salida, vamos a estar atentos al desarrollo de este avance. Nosotros probablemente hoy día tenemos la ocasión también de juntarnos con el ministro en algún minuto, en horas de la tarde. Te vamos a avisar, Alfonso, viene para acá, entiendo, ¿no es cierto?, y el ministro, así que vamos a tener la oportunidad de conversar y plantear este caso directamente a ustedes. Así es que, señora Hilda. Disculpe. No, yo quería aprovechar, ya que el senador mencionó referente al cobro que se pide de mantenimiento, por ejemplo, por el servicio de agua, el alcantarillado, que es carísimo. Ya acá nosotros también directamente le hago la pregunta, nosotros como usuario de este servicio que se va a prestar por la ley del ducto, vamos a tener que pagar un costo de mantención, como se hace el costo por un cargo fijo de luz, como se hace por el uso de alcantarillado. Cuando hace un contrato uno, ¿cómo lo hace? Yo ni me acuerdo. ¿Ah? Es que es independiente porque nosotros vamos a tomar un servicio. Por dar un ejemplo, yo voy a contratar los servicios con Movistar, ¿ya? Pero sucede que a mí Movistar me va a prestar el servicio. Pero en caso de que a mí me falle el cableado que va por el ducto, a mí me van a cobrar a mí por el uso de que pase toda esta información por los cablecitos hasta llegar a mis servidores. ¿Voy a tener que pagar un cargo fijo adicional por una mantención de ese producto? No sé, es buena pregunta. Cuando uno hace un contrato, es un contrato global, ¿verdad? Y en ese contrato le entregan los servicios de internet, de cable, de televisión, etcétera, y uno paga ese servicio, en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mantención? Sí, porque sí. Como ustedes mencionaron hace un rato, de que este producto no es indefinido. Por muy buena calidad que sea el material, en algún tiempo va a haber que hacerle una mantención o hacer algún cambio. A nosotros se nos va a cobrar un importe para que cuando llegue el momento se pueda hacer el cambio.
un cargo fijo, a mí me da- mantenimiento. Es lo mismo Claro. que le digo yo por el tema que mencionó el senador con respecto al agua. Nosotros pagamos más alcantarillado que consumo de agua potable. Sí, Y eso sí, tampoco es justo, sí, ¿cierto? sí. Sale más caro Exactamente. Y cuando hay una el fuga, tratamiento. de aquí para acá son ustedes y de aquí para allá somos nosotros. Claro. Es lo mismo que con problemas eléctricos. Sí. Del medidor para adentro es problema suyo y del medidor para afuera es problema nuestro. Pero tiene que pagar porque le vamos a cambiar el empalme. Entonces, no es justo. Sí. Hay Sí. dos temas respecto a eso. Si usted reconoce que usted era responsable de construir el ducto y usted se lo pone gratuitamente a la compañía, también tendría que hacerse cargo de los daños en el ducto. Entonces, por eso que la discusión parte de ahí. O sea, aclarar quién es el responsable de estos ductos, en qué condiciones, en fin. Pero además de eso, yo quiero plantear el tema de tecnología. Si hoy día hay tecnología que no hace necesario tanto para televisión, para internet y para telefonía, para todo. Y esto, yo no sé cómo se llaman, ellos deben saber, pero es una tecnología nueva que en algunos países ya la están aplicando. Algo falló acá, porque hubo una licitación de esta tecnología, entiendo. Pero lo ideal sería tener tecnologías que no requieren ni cableado ni nada, sino que hay una lluvia de cuando quiera, con quien quiera. Esa es una que se maneja vía satélite. Claro. Sí, pero hay algo que falló acá que yo no le puedo decir, pero había unas antenas distintas que hacían una lluvia para todos lados, no sé cómo se llama, o sea, tiene un nombre esa tecnología. Presidente, de atrás para adelante, no sé si estaremos conversando de nuevas tecnologías que van a venir aparejadas a la tecnología 5G, por ejemplo el Massive MIMO que se llama, que es una tecnología de internet fija, inalámbrica, le llaman las compañías, que básicamente ofrece conectividad como la internet alámbrica, pero a través de un router inalámbrico que se instala en la casa y se conecta a las antenas de telecomunicaciones, al igual que los celulares. Ahí la distinción de la tecnología de la última milla para el usuario tiene que ver más que nada con la red de transporte que la antecede. O sea, si la carretera es buena, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, como es hoy día con la fibra óptica, las prestaciones son muy buenas. Ahora, si no hay fibra óptica, por lo general hay enlaces de microondas. Los enlaces de microondas no son tan buenos, por supuesto, para la transmisión de datos como la microondas, mucho menos el satélite, que es carísimo. Tener por ejemplo, la isla de Pascua hoy día completa se abastece a través de un satélite que tiene un plato que de ahí tienen tecnología de última milla para los usuarios súper buena, pero la red de transmisión es angosta y es cara. Entonces los servicios en la isla de Pascua, para darlo como ejemplo, son bien pobres. Entonces, claro, existen tecnologías que se están implementando para tener conectividad de hogar de forma inalámbrica. Esas todavía están en Chile están en pañales en algunos términos. Esperamos que en los próximos 5 o 6 años, a partir de la licitación del espectro para la tecnología 5G, esto se dispare con mejores prestaciones y puedan tener acceso a ese tipo de cosas. Pero hasta el día de hoy el estado del arte de este tipo de cosas señalan que para el desarrollo de negocios o para las prestaciones de alta velocidad y alta capacidad justamente en empresa o en hogar, es la tecnología alámbrica la que permite el mayor desarrollo. Por eso ha sido tan importante y parte de la política pública poder ir cerrando, como decías tú, la brecha digital en ese aspecto. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile más del 90% de las personas, de los habitantes chilenos, tienen acceso a Internet, pero lo tienen por distintos tipos de tecnología y un porcentaje muy bajo lo tiene por tecnologías alámbricas, que es la que permite mayores capacidades de tráfico de datos. Entonces, es una discusión perpetua esto de cómo vamos mejorando el acceso a ese tipo de tecnología. Nosotros estamos haciéndolo en varios capítulos, como decía hace un rato atrás. En específico, para el tema de la tecnología móvil, nosotros estamos ahora en la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que ya pasó por acá, que es el roaming automático nacional, que permite la compartición de infraestructura para la zona aislada, de baja densidad poblacional, que existe un puro operador, y de esa forma que se multiplica la cantidad de operadores prestando el servicio en esa zona. En Aysén es clarísimo, es la región niño símbolo de este problema de Aysén. Y los parlamentarios de acá. Por supuesto, no lo quería manifestar como niño símbolo, pero también nos pasa. sí, entonces en efecto estamos trabajando para sacar ese proyecto rápidamente en la Cámara. De hecho tenemos sesión el día de hoy para avanzar en eso y ojalá cerrarlo. Pero son múltiples los caminos para ir abordando ese tema. Y volviendo específicamente al tema que me plantea la señora, nosotros vamos con la tarea para la casa para comunicar a la comisión el proceso completo, qué es lo que pasa con el tema de los ductos una vez que se instala partiendo de la construcción del ducto dentro del proyecto, sea vivienda social o un condominio privado, normalmente como están sometidos al régimen de copropiedad, como estábamos conversando recién, de hecho, estarían incorporados dentro de la propiedad común de los dueños del condominio,
Por lo tanto, al igual que los ventanales de los edificios o el pavimento dentro del condominio pasan a ser responsabilidad de los copropietarios. Y eso también tiene un régimen de administración que los expertos están para allá, no por acá, con ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese ducto se destruye por el accionar de las empresas? Lo primero que uno podría pensar es que, claro, la comunidad debiese hacerse cargo de la reparación de ese ducto, pero ¿qué es lo que pasa con la empresa? Nosotros vamos a comunicarle a la comisión formalmente qué es lo que está recogido en el reglamento para este tipo de casos. Nosotros, además, como decimos, recogemos también reclamos del público respecto a este tipo de cosas. Creo que no es muy habitual que se hable de qué es lo que pasa, o sea, de destrucción de infraestructura por parte de los operadores cuando están instalándose. Sí, hay reclamos entre empresas de que mientras se instala una, le tironea el cable a otro y los clientes de ese otro quedaron sin servicio dentro del edificio, y eso es una cuestión mucho más cotidiana. Pero la destrucción de la infraestructura es algo que no, por lo menos necesito volver a tocar base con eso, porque por lo menos no tengo muy claro en este minuto como poder darle una información verídica al respecto. Gracias, presidente. Muy bien. Gonzalo, para ir cerrando. Sí, solo recoger sobre ese mismo tema y la mantención de la red. El reglamento habla de la red interna de telecomunicaciones, que es la propia del proyecto, la que va por el interior del edificio, digamos en términos simples, y está también la red externa de los operadores, que va por el bien nacional de su público, etc. Algo comenté la semana pasada de eso. La idea del nuevo sistema es que las empresas llegan a una sala que está al acceso del proyecto y esta red interna ya viene cableada. Entonces, la idea, corrígeme si me equivoco, de Subtel, la idea es que se evita también esta situación que pasa en la actualidad o previo a la ley, de que había un ducto nomás y cada empresa entraba con su cable, y en esto de entrar y salir, ahí claro que se genera daño a la infraestructura, o sea, no es que sea claro que se genere daño, pero es más fácil que se deteriore esto. Cuando la red interna ya viene cableada y no tiene nadie por qué entrar a esa red, es una red que queda ahí cerrada como un bien común, y la verdad es que las conexiones se dan en esta sala, al acceso y al interior de cada unidad. ¿Ya? Entonces al final hay toda una etapa intermedia, que es esta red interna, que queda ahí sin ser tocada. Al no ser tocada, tiene un requerimiento de mantención mucho menor, porque la verdad es que no debería tener por qué tener problemas. Lo que pasa en el régimen antes de la ley es que en cada piso había una cajita, alguien abría esa caja, una empresa hacía su conexión y la al lado, y ahí se generaba o se podía generar una situación de daño a la infraestructura, que claro, al final es que bueno, que lo va a pagar si es un bien común, lo paga qué empresa. Cuando es una red cerrada que no hay acceso a ella, o que debiera ser a lo que apunta esta red interna de telecomunicaciones, los requerimientos de mantención podrían ser menores o debieran ser menores. Bien, yo creo que si hay subsidio, hay que apuntar a un subsidio que favorezca a las 600 familias, en el caso, y que tenga una sola antena. Yo sé que ya hay países implementando esto, que no requieren conexiones uno por uno. Entonces nosotros, sobre todo el Ministerio, tiene que pelear para que la tecnología avance de acuerdo al interés de los vecinos y no a la lógica de la empresa, porque aquí hay muchos negocios entre medio de la pequeña antena, hay un conjunto de otras actividades, y entonces ellos buscan maximizar su utilidad, pero alguien tiene que defender el avance más rápido, sobre todo en determinados lugares con tecnología de punta. Eso es lo que yo... Bien. No sé, mucho rato nos hicieron leso con las antenas celulares, mucho rato. O sea, y que tenían que ser como eran, y en todos los países desarrollados no era así. Hasta que lo logramos descubrir que había otras tecnologías. Ok, bien, senadores, tenemos sesión ahora de sala nosotros. Lo que hemos acordado, lo hemos acordado. Vamos a procurar, me daba alguna sugerencia el senador Urresti, que entiendo que él las va a invitar a nuestras dirigentes, ¿verdad? Van a estar acá, que en una de esas le podemos conseguir unos 10 minutitos para que hablen con el ministro también del tema durante la tarde. No sé si será factible, pero sería bueno quizás que pudiera existir ese espacio de tiempo. Me parece una buena alternativa. Veremos si es factible hacerlo, le estaremos coordinando a través del senador Urresti, ¿ya? Dirigente, señora Hilda, Priscila, Daisy, señora Gema, un agrado haberla recibido en la comisión. Esperamos que su planteamiento acá encuentre al final del día luz verde en la solución del problema, es lo que nosotros queremos con ese tema. Así que mucho éxito, un agrado el compartido con ustedes y haberla recibido también en la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Bien, y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.